Aquí no solo se cuentan historias, aquí se despiertan recuerdos, sombras y miedos que creías olvidados. Cada relato se arrastra desde la oscuridad para quedarse contigo cuando todo queda en silencio. Si sientes la presencia, deja tu like y suscríbete. La noche acaba de comenzar. Hay algo que la gente que no cree en estas cosas no entiende. No se trata de si crees o no crees. No se trata de fe o de superstición. Se trata de que hay lugares en este mundo donde las reglas normales simplemente no aplican. Lugares donde el tiempo se siente diferente, donde el aire pesa más de lo que debería, donde tu instinto, ese instinto animal que todos llevamos dentro pero que hemos aprendido a ignorar, te grita que salgas corriendo. Y lo peor de todo es que nunca sabes que estás en uno de esos lugares hasta que ya es demasiado tarde para marcharte. Hasta que ya estás atrapado en algo que no tiene explicación. Algo que va a quedarse contigo para siempre, grabado en tu memoria como una cicatriz que nunca deja de doler. Yo tampoco creía. Era de los que se burlaban, de los que pensaban que todo tiene una explicación lógica. Pero hay cosas que te cambian, cosas que te rompen por dentro de una forma que nadie más puede ver. Mi nombre es Ricardo Méndez Torres y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años ahora, pero cuando pasó lo que les voy a contar, tenía apenas 25. En ese entonces trabajaba de guardia de seguridad nocturno en el centro comercial Plaza del Valle, un lugar enorme de 4 pisos que durante el día está lleno de gente, de ruido, de vida. Pero de noche es otra cosa completamente diferente. Conseguí ese trabajo porque necesitaba el dinero. Mi papá estaba enfermo y los gastos del hospital eran cada vez más altos. El turno nocturno pagaba un poco mejor que el de día, y aunque todos me decían que era pesado estar solo en un edificio tan grande, yo pensaba que iba a ser fácil. Caminar un rato, revisar que las puertas estuvieran cerradas, ver las cámaras y pasar el resto de la noche sentado viendo el celular o durmiendo un poco. Eso era lo que me habían dicho que hacía el guardia anterior. Lo que nadie me dijo es por qué ese guardia había renunciado de un día para otro sin dar explicaciones. Mi primer día fue un martes de octubre. Llegué a las 10 de la noche justo cuando estaban cerrando las últimas tiendas. El encargado de turno, un señor ya mayor que se llamaba Don Héctor, me mostró todo rápido. Me dio las llaves. Me enseñó dónde estaba la sala de seguridad con los monitores. Me explicó la ruta que tenía que hacer cada 2 horas para revisar todos los pisos y me dijo que cualquier cosa rara llamara a su celular. Pero lo dijo así, como sin ganas, como si supiera que no iba a servir de nada. Me quedé solo como a las 11 de la noche. El centro comercial estaba completamente vacío. Las luces se habían bajado de intensidad. Solo quedaban las de emergencia y algunas otras en los pasillos principales. El silencio era raro. No era un silencio normal. Era denso, como si algo lo estuviera presionando. Como si el aire mismo estuviera esperando que pasara algo. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Me quedé en la sala de seguridad viendo los monitores. Hay como 40 cámaras en todo el edificio y puedes ir cambiando de una a otra con un control. Vi los pasillos vacíos, las tiendas cerradas con sus cortinas metálicas bajadas, la fuente del primer piso que seguía funcionando con su agua cayendo. Todo normal, todo como debía ser. A la 1 de la mañana me tocaba hacer mi primera ronda. Agarré la linterna, aunque no hacía falta porque había luz suficiente, y salí de la sala de seguridad que está en el segundo piso. El plan era bajar al primer piso, recorrerlo todo, luego subir al segundo, después al tercero, y terminar en el cuarto antes de regresar. Bajé por las escaleras eléctricas que obviamente ya estaban apagadas. Mis pasos sonaban muy fuerte contra el metal. Cada pisada hacía un eco que rebotaba por todo el lugar. Llegué al primer piso y empecé a caminar por el pasillo principal. A los lados estaban todas las tiendas oscuras. Podía ver mi reflejo en los vidrios mientras pasaba. Y no sé por qué, pero me dio la sensación de que había alguien más reflejado ahí, como una sombra que se movía justo detrás de mí. Me di vuelta rápido, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío y las luces de emergencia proyectando sombras extrañas. Seguí caminando tratando de no pensar en eso. Revisé todas las puertas de emergencia del primer piso. Estaban bien cerradas.
Pasé junto a la fuente, y el sonido del agua era lo único que se escuchaba aparte de mis pasos. Pero entonces noté algo raro. El agua de la fuente estaba cayendo normal, pero en la superficie del estanque el agua estaba completamente quieta, como si fuera aceite, como si no estuviera siendo perturbada por nada, a pesar de que el chorro seguía cayendo con fuerza. Me acerqué más y me quedé viendo eso. No tenía sentido. La física no funcionaba así. Estiré la mano para tocar el agua, para ver si era real. Pero justo cuando mis dedos iban a hacer contacto, escuché un ruido muy fuerte que venía del segundo piso, como si algo pesado se hubiera caído, como si alguien hubiera volteado uno de esos exhibidores grandes de las tiendas. Me alejé de la fuente y corrí hacia las escaleras. Subí de 2 en 2 los escalones. Llegué al segundo piso con el corazón latiéndome fuerte, no tanto por el esfuerzo sino porque algo dentro de mí ya estaba asustado aunque todavía no quisiera admitirlo. Caminé despacio por el pasillo tratando de identificar de dónde había venido el ruido. Todo parecía estar en orden. Las tiendas seguían cerradas. No había nada tirado, nada fuera de lugar. Pero entonces lo sentí. Ese olor. Un olor dulce pero podrido al mismo tiempo, como fruta que se está echando a perder. Como algo que alguna vez estuvo vivo pero ya no lo está. Venía del fondo del pasillo, de donde está la juguetería. Me acerqué siguiendo ese olor que se hacía más fuerte con cada paso. Llegué frente a la juguetería y me quedé ahí parado viendo a través de la cortina metálica. Adentro todo estaba oscuro. No se veía nada. Pero yo sabía que había algo ahí. Lo sentía. Era como cuando sabes que alguien te está viendo aunque no puedas verlo. Como cuando sientes una presencia, pero no hay nada concreto que te diga que tienes razón. Saqué mi celular y prendí la luz para alumbrar mejor a través de los huecos de la cortina. Enfoqué hacia adentro de la tienda, y lo que vi me heló la sangre. En el fondo de la juguetería, entre todos los juguetes y los estantes, había una figura parada completamente inmóvil. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal, y estaba viendo directamente hacia donde yo estaba. No podía distinguir detalles porque estaba muy oscuro, pero podía ver su silueta perfectamente. Y lo peor de todo es que me di cuenta de que no estaba respirando. Yo esperaba ver algún movimiento. El sube y baja del pecho. Algo que me dijera que era una persona de verdad. Pero estaba completamente quieta como si fuera un maniquí. Pero los maniquís no se mueven solos. Y esta cosa sí se movió. Dio un paso hacia adelante. Así, sin más. Un paso lento, pesado. Y el sonido que hizo al pisar el piso de la tienda fue como un golpe seco que resonó en todo el pasillo. Me quedé paralizado viéndola. No podía moverme aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera. La figura dio otro paso, y otro. Se estaba acercando a la cortina metálica, acercándose a mí. Fue como si algo dentro de mí se rompiera y por fin pude moverme. Di media vuelta y corrí hacia la sala de seguridad. Mis piernas se sentían como de gelatina y el pasillo parecía estirarse frente a mí, haciéndose más y más largo con cada paso que daba. Escuchaba mis propios pasos resonando, mi respiración agitada, y detrás de todo eso, más pasos. Pasos que me seguían. Pasos lentos pero constantes que no se detenían. Llegué a la sala de seguridad y cerré la puerta de un golpe. Le puse seguro y me recargué contra ella tratando de recuperar el aire. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Esperé ahí, pegado a la puerta, escuchando. Los pasos se detuvieron justo afuera. Podía sentir que algo estaba del otro lado, separado de mí solo por esa puerta delgada de madera. Podía escuchar una respiración, pesada, húmeda, como si viniera de pulmones que no funcionaban bien. Me quedé ahí sin moverme por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, los pasos se alejaron. Se fueron haciendo más débiles hasta que dejé de escucharlos. Me senté en la silla frente a los monitores temblando. Traté de decirme a mí mismo que había sido mi imaginación, que estaba cansado, que la oscuridad me había jugado una mala pasada, pero sabía que no era cierto. Miré los monitores buscando alguna explicación. Revisé la cámara de la juguetería. No se veía nada, solo oscuridad.
Cambié a la cámara del pasillo donde yo había estado hace un momento. Vacío. Nadie. Nada. Revisé todas las cámaras una por una. El centro comercial estaba completamente desierto en todas ellas, pero entonces noté algo extraño. En la cámara del cuarto piso, la que enfoca hacia el área de comida rápida, había algo que no cuadraba. Todas las sillas de las mesas estaban volteadas hacia un mismo punto, hacia la cámara, como si alguien las hubiera acomodado así a propósito. Y en medio de todas esas mesas, justo en el centro, había una silla vacía que estaba en posición normal, como si alguien la hubiera dejado así para que alguien más se sentara. No quería ir allá arriba. Cada parte de mi ser me decía que me quedara en esa sala hasta que amaneciera. Pero algo más fuerte que el miedo, algo estúpido, me decía que tenía que ir a ver, que tenía que entender qué estaba pasando, que si no lo hacía, iba a ser peor. Salí de la sala de seguridad. El pasillo estaba vacío. Caminé hacia las escaleras sintiendo como si 1000 ojos invisibles me estuvieran observando desde cada rincón oscuro. Subí al tercer piso. Todo parecía normal ahí. Las tiendas cerradas, el pasillo iluminado por las luces de emergencia. Pero el silencio era distinto ahora. Ya no era solo silencio. Era como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Llegué a las escaleras que llevaban al cuarto piso, y ahí me detuve. Arriba estaba completamente oscuro. Las luces de emergencia no estaban funcionando. Era como si una pared de oscuridad estuviera bloqueando la entrada al último piso. Prendí mi linterna y empecé a subir. Cada escalón hacía un ruido que se multiplicaba en el silencio. Llegué arriba y enfoqué la luz hacia el área de comida rápida. Las sillas seguían ahí, todas volteadas hacia donde yo estaba, y en medio de todas, esa silla vacía esperándome. Caminé hacia allá despacio. La luz de mi linterna iba moviéndose de un lado a otro, proyectando sombras largas que parecían moverse por su cuenta. El olor dulce y podrido había regresado, pero ahora era mucho más fuerte. Me daban ganas de vomitar. Llegué hasta la silla vacía y me quedé viendo hacia abajo. En el asiento había algo, una fotografía. La levanté con manos temblorosas y la acerqué a la luz de la linterna. Era una foto vieja, amarillenta, de un grupo de personas paradas frente al centro comercial. Se veía que era de cuando apenas lo habían construido porque el edificio se veía nuevo. Conté las personas en la foto. Eran 7, 5 hombres y 2 mujeres. Todos sonriendo, todos felices. Pero había algo mal con esa foto. Las caras estaban borrosas. No podía distinguir los rasgos de ninguno de ellos. Era como si alguien hubiera raspado la foto justo donde estaban las caras. Y en la parte de atrás de la fotografía, había algo escrito con tinta negra que se veía antigua y corrida. Decía, los que se quedaron. Un sonido detrás de mí me hizo voltear tan rápido que casi tiro la linterna. En el borde del área de comida, donde empezaba la oscuridad total, había 7 figuras paradas en fila. 7 siluetas altas e inmóviles que me estaban viendo. No podía ver sus caras, pero sabía que me estaban viendo. Las conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El mismo número que en la fotografía. La linterna empezó a parpadear. La luz se hacía débil y luego volvía. Débil y luego volvía. Y cada vez que la luz regresaba, las figuras estaban más cerca. No las veía moverse. Solo estaban más cerca. Primero a 10 metros. Luego a 8. Luego a 5. Tiré la fotografía y corrí. No miré atrás. No quería ver qué tan cerca estaban. Bajé las escaleras casi cayéndome, tropezándome con mis propios pies. Escuchaba pasos detrás de mí, pero eran muchos, muchos más que 7. Era como si un ejército entero me estuviera persiguiendo. Llegué al tercer piso y seguí corriendo hacia las escaleras del segundo piso. Las piernas me ardían y los pulmones me dolían, pero no podía parar. Llegué al segundo piso y ahí me detuve en seco. No podía creer lo que estaba viendo. Todas las cortinas metálicas de las tiendas estaban levantadas. Las tiendas que hace un momento estaban cerradas ahora estaban abiertas, y adentro de cada una había gente, o lo que parecía ser gente. Figuras paradas completamente inmóviles, todas viendo hacia el pasillo.
hacia mí. Había decenas de ellas, en cada tienda, en cada rincón, todas quietas, todas observándome. Los pasos detrás de mí se habían detenido, pero podía sentir que algo estaba esperando a que yo me moviera. Como un depredador esperando a que su presa cometa un error. Empecé a caminar despacio hacia las escaleras del primer piso. Cada paso que daba, las figuras en las tiendas giraban sus cabezas siguiendo mi movimiento, todas al mismo tiempo, como si estuvieran conectadas, como si fueran una sola cosa dividida en muchos cuerpos. Llegué a las escaleras y bajé tratando de no correr, aunque cada parte de mí quería hacerlo. Llegué al primer piso, y ahí el ambiente era diferente, más pesado, más opresivo. El aire se sentía espeso como si estuviera caminando a través de agua. Me dirigí hacia la salida principal. Solo tenía que llegar a la puerta, abrirla, salir de ahí y nunca volver. Pero cuando llegué a la puerta y traté de abrirla, no se movió. Estaba cerrada con llave desde afuera. Busqué en mi llavero la llave correcta, pero mis manos temblaban tanto que las llaves se me cayeron al piso. Me agaché a recogerlas y cuando me levanté, vi mi reflejo en el vidrio de la puerta. Y detrás de mi reflejo, reflejadas en el vidrio, estaban todas las figuras, cientos de ellas, llenando todo el espacio detrás de mí, paradas en silencio, esperando. Agarré las llaves del piso y busqué la correcta desesperadamente. Mis dedos no respondían bien. Probé una llave y no funcionó. Probé otra y tampoco. Las figuras en el reflejo empezaron a moverse. Se acercaban despacio, todas al mismo tiempo. Probé otra llave. No funcionó. Otra más. Tampoco. Ya las sentía detrás de mí. Ya podía sentir ese olor a muerte dulce envolviéndome. Finalmente la llave correcta entró y giró. La puerta se abrió y salí corriendo al estacionamiento. El aire fresco de la noche me golpeó en la cara y seguí corriendo sin mirar atrás hasta llegar a mi carro. Me subí, cerré las puertas con seguro y arranqué saliendo de ahí lo más rápido que pude. Manejé sin rumbo por un rato. No podía ir a mi casa, no todavía. Estaba temblando de pies a cabeza y no podía dejar de revisar el espejo retrovisor esperando ver algo siguiéndome. Me estacioné en una gasolinera que estaba abierta toda la noche, y me quedé ahí sentado en el carro tratando de procesar lo que había pasado. Saqué mi celular para llamar a don Héctor y renunciar en ese momento, pero antes de hacerlo vi que tenía un mensaje. Era de un número desconocido. Lo abrí. Era una foto. La misma foto que había encontrado en la silla del cuarto piso. La foto de las 7 personas frente al centro comercial. Pero ahora se veían 8 personas en la foto, y en la 8ª persona, la que no estaba antes, podía distinguir perfectamente la cara. Era yo. Yo estaba en esa foto vieja. Yo estaba parado ahí con esas otras personas sonriendo como si hubiera estado siempre ahí. Debajo de la foto había un mensaje. Gracias por unirte a nosotros, Ricardo. Te esperamos mañana en el turno de noche. Nunca volví a ese lugar. Renuncié por teléfono esa misma mañana inventando una emergencia familiar. Don Héctor ni siquiera parecía sorprendido. Solo me dijo que entendía y que buscaran a alguien más. No hizo preguntas, no pidió explicaciones, como si ya supiera lo que había pasado, como si le hubiera pasado a otros antes que a mí, pero eso no fue el final. Ojalá lo hubiera sido, porque desde esa noche cada vez que paso cerca de un centro comercial, de cualquier centro comercial, veo cosas en las ventanas de las tiendas cuando ya está cerrado, veo figuras paradas en la oscuridad, veo sombras que no deberían estar ahí. Y lo peor de todo es que a veces recibo mensajes de ese mismo número desconocido. Siempre es la misma foto. Siempre estoy yo en ella. Pero cada vez hay más personas. Cada vez somos más los que estamos en esa foto. Más los que nos unimos. Y hace unas semanas recibí otro mensaje. Este decía: el contrato no termina solo porque te fuiste, Ricardo. Todos los que entran tienen que cumplir su tiempo. Te vemos pronto. No sé qué significa eso. No sé cuándo van a venir por mí. Pero sé que lo van a hacer. Lo siento cada noche cuando me acuesto a dormir. Lo siento en la forma en que las sombras se mueven en mi cuarto.
Lo siento en los pasos que escucho afuera de mi puerta, aunque viva solo. Lo siento en el aire que se vuelve espeso justo antes de que me duerma. Hay lugares en este mundo que no dejan ir a las personas. Lugares que reclaman algo de ti que nunca podrás recuperar. Y el Plaza del Valle es uno de esos lugares. No importa que ya no trabaje ahí. No importa que nunca vuelva. Ya soy parte de ese lugar. Ya estoy en esa foto con todos los demás. Con todos los que se quedaron. Y algún día, cuando alguien más consiga ese trabajo de guardia nocturno, cuando caminen por esos pasillos vacíos y sientan que algo no está bien, cuando vean mi figura parada en alguna de esas tiendas oscuras viéndolos sin moverme, van a entender que no hay salida, que una vez que entras, ya eres parte de algo más grande, algo que ha estado ahí desde que construyeron ese lugar, algo que necesita alimentarse de nosotros. Y lo peor de todo es que nadie va a creerles cuando traten de contarlo. Nadie les va a creer hasta que sea demasiado tarde, hasta que ellos también estén en esa foto, hasta que ellos también sean parte de los que se quedaron, porque ese es el verdadero horror. No es lo que ves, no es lo que escuchas, es saber que no hay escape, es saber que ya eres parte de algo que no vas a poder dejar aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Es despertar cada día sabiendo que ellos están esperándote, que tarde o temprano vas a tener que volver, que tarde o temprano vas a cumplir tu tiempo, y yo sé que mi tiempo se está acabando. Lo siento, cada día me siento más cansado, cada día me cuesta más trabajo levantarme de la cama, cada día me veo más pálido en el espejo, como si algo me estuviera drenando lentamente, como si estuviera convirtiéndome en una de esas figuras que vi esa noche. Anoche soñé que estaba de vuelta en el centro comercial, pero no era un sueño normal, era demasiado real. Podía sentir el piso frío bajo mis pies, podía oler ese olor dulce y podrido, y estaba parado en medio del primer piso rodeado de todas esas figuras, y esta vez podía ver sus caras. Eran personas normales, gente que había trabajado ahí, gente que había entrado y nunca había podido salir realmente, y todos me miraban con ojos vacíos. Y uno de ellos, el más cercano a mí, me sonrió y me dijo: «Ya casi es hora, Ricardo, ya casi llegas a casa». Desperté sudando y temblando. Pero lo que más me asustó fue que cuando me vi en el espejo del baño, mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Había un retraso de un segundo, como si mi reflejo estuviera haciéndose independiente de mí, como si ya no fuera completamente mío. No sé cuánto tiempo me queda, no sé cuándo van a venir por mí finalmente, pero sé que va a pasar. Y cuando pase, voy a convertirme en una de esas figuras. Voy a estar parado en algún pasillo oscuro de ese centro comercial, esperando al siguiente guardia, esperando al siguiente que firme ese contrato sin saber lo que realmente está aceptando. Y voy a estar ahí para siempre, atrapado en ese lugar, uno más de los que se quedaron, uno más en esa foto que sigue creciendo, uno más en ese ejército de sombras que vaga por esos pasillos vacíos noche tras noche esperando algo que nunca va a llegar, porque ese es el verdadero final de esta historia. No hay escape, no hay salvación, solo hay resignación. Solo hay aceptar que ya eres parte de algo más grande y oscuro de lo que podrías imaginar. Y que no importa qué hagas, no importa a dónde vayas, siempre vas a estar conectado a ese lugar. Siempre vas a sentir su llamado. Siempre vas a saber que algún día vas a tener que regresar para quedarte. Y yo ya estoy sintiendo ese llamado más fuerte cada día. Ya sé que es cuestión de tiempo. Ya sé que una de estas noches voy a despertar y mis piernas van a empezar a caminar solas. Van a llevarme de vuelta a ese lugar. Y voy a entrar por esa puerta principal, y voy a caminar por esos pasillos, y voy a encontrar mi lugar entre todas esas figuras, y me voy a quedar ahí, para siempre. Así que si alguna vez ven un anuncio de trabajo para guardia nocturno en algún centro comercial, especialmente en el Plaza del Valle de Monterrey, no lo acepten. No importa cuánto necesiten el dinero, no importa qué tan desesperados estén, no vale la pena. Porque hay cosas peores que la pobreza, hay cosas peores que los problemas económicos.
Hay lugares que se quedan contigo para siempre, lugares que te marcan de una forma que nunca vas a poder borrar, y una vez que entras en uno de esos lugares, ya nunca sales realmente. Una parte de ti se queda ahí, y con el tiempo, el resto de ti tiene que seguir a esa parte. Yo ya lo sé. Yo ya lo acepté. Solo espero que mi historia sirva de advertencia para alguien más, para que no cometan el mismo error que yo cometí, para que no firmen ese contrato, para que no se conviertan en uno más de los que se quedaron, porque todos nosotros estamos esperando en la oscuridad, esperando a que llegue el próximo, y cuando llegue, vamos a estar ahí para recibirlo, vamos a estar ahí para mostrarle que ya es parte de nosotros, que ya no hay vuelta atrás, y el ciclo va a continuar, una y otra vez, por siempre. Esta mañana desperté y supe que era el día. No hubo ninguna señal especial. No recibí ningún mensaje. No soñé nada diferente. Simplemente lo supe. Lo sentí en los huesos, en la forma en que el aire de mi cuarto se sentía más pesado, en la forma en que la luz del sol que entraba por la ventana parecía más débil, más gris, como si estuviera siendo filtrada por algo invisible. Me levanté de la cama y me vi en el espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero había algo diferente en mis ojos. Estaban más oscuros, más vacíos, como si algo detrás de ellos se hubiera apagado durante la noche. Traté de sonreír, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. No se sentía como mi sonrisa. Intenté hacer mi rutina normal, prepararme un café, revisar mi teléfono, bañarme, pero todo se sentía automático, como si mi cuerpo se estuviera moviendo solo, y yo solo estuviera observando desde algún lugar muy lejano dentro de mi cabeza. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente, como si estuviera aprendiendo a mover mi propio cuerpo por primera vez. Llamé a mi mamá. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba algo que me conectara con el mundo real, con mi vida de antes. Contestó después de 3 tonos, y su voz sonaba preocupada incluso antes de que yo dijera nada. Ricardo, hijo, ¿estás bien? He tenido un mal presentimiento toda la mañana. Quise decirle la verdad. Quise contarle todo. Quise advertirle que si yo desaparecía, no me buscara en ese lugar. Pero las palabras no salieron. Mi garganta se cerró y lo único que pude decir fue: «Estoy bien, mamá. Solo llamaba para decirte que te quiero». Hubo un silencio del otro lado. Luego escuché su voz quebrarse un poco. «Yo también te quiero, mijo, mucho. ¿Seguro que estás bien?» «Sí, mamá, te tengo que dejar. Hablamos luego». Colgué antes de que ella pudiera decir algo más. Sabía que no iba a haber un luego. El día pasó en una especie de niebla. Traté de hacer cosas normales. Salí a caminar. Fui a comprar algo de comer aunque no tenía hambre. Vi a la gente en las calles viviendo sus vidas normales, sin saber que hay cosas en este mundo que están esperando en la oscuridad. Gente feliz, gente preocupada por cosas pequeñas como el tráfico o el trabajo, o qué van a cenar. Problemas normales, problemas que yo habría dado cualquier cosa por tener de vuelta. Quise gritarles, quise advertirles, quise decirles que tuvieran cuidado con los lugares donde trabajan, con los edificios viejos, con los turnos nocturnos en sitios que se sienten mal, pero no lo hice. Solo caminé entre ellos como un fantasma, sabiendo que yo ya no era parte de su mundo. Ya no del todo. Cuando el sol empezó a bajar, sentí el llamado. No fue algo que escuché, fue algo que sentí, como un hilo invisible amarrado a mi pecho que empezó a jalar, suave al principio, luego más fuerte, luego tan fuerte que dolía. Mis piernas empezaron a moverse solas, empezaron a llevarme en una dirección específica. Traté de resistirme, traté de ir en la dirección opuesta, pero era inútil. Era como tratar de nadar contra una corriente que es 1000 veces más fuerte que tú. Subí a mi carro. No recuerdo haber decidido hacerlo. Simplemente estaba ahí, con las llaves en la mano, arrancando el motor. Empecé a manejar. Mis manos giraban el volante solas. Mis pies presionaban los pedales sin que yo se lo ordenara. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, solo observando mientras me llevaba de vuelta a ese lugar.
El centro comercial apareció frente a mí mientras el último rastro de luz del día desaparecía del cielo. El estacionamiento estaba vacío. El edificio se veía distinto ahora, más grande, más oscuro, como si hubiera crecido desde la última vez que lo vi. Las ventanas reflejaban el cielo morado del atardecer, pero en esos reflejos podía ver sombras moviéndose adentro. Muchas sombras, todas esperándome. Estacioné mi carro cerca de la entrada principal. Apagué el motor y me quedé ahí sentado por un momento. Esta era mi última oportunidad de resistir, mi última oportunidad de quedarme en el carro, de llamar a alguien, de hacer algo. Pero ya sabía que no iba a funcionar. El hilo en mi pecho jalaba tan fuerte que apenas podía respirar. Abrí la puerta del carro y salí. El aire de la noche estaba frío, pero yo no lo sentía. Caminé hacia la entrada principal del centro comercial. Las puertas estaban cerradas, pero cuando puse mi mano en el vidrio, se abrieron solas. Como si me hubieran estado esperando. Como si el edificio mismo me hubiera estado esperando. Entré. La oscuridad me tragó de inmediato. No había luces de emergencia ahora. No había nada más que oscuridad total. Pero de alguna forma podía ver. Podía ver las tiendas cerradas. Podía ver los pasillos vacíos. Y podía verlos a ellos. Estaban todos ahí. Cientos de figuras paradas en silencio, llenando cada espacio, cada rincón. Todos volteados hacia mí. Todos dándome la bienvenida. Reconocí a algunos. El guardia que había trabajado antes que yo. Una chica que había trabajado en la tienda de ropa del segundo piso hace años. Un hombre mayor que había sido el encargado de mantenimiento décadas atrás. Todos ellos ahí. Todos parte de esto ahora. Y en medio de todos ellos, en el centro exacto del primer piso, estaba la figura más alta. La primera que había visto esa noche en la juguetería. Se acercó a mí con pasos lentos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su cara por primera vez, o lo que quedaba de ella. Era como ver a través de niebla. Los rasgos estaban ahí pero borrosos, cambiantes, como si no pudieran decidir qué forma tomar. Extendió una mano hacia mí, una mano pálida con dedos demasiado largos. Y aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera, mi propia mano se levantó y tomó la suya. El contacto fue como sumergirse en agua helada. Sentí algo entrar en mí, algo frío y antiguo que se extendió por mis venas como veneno. Vi imágenes, memorias que no eran mías. Vi la construcción del centro comercial, vi a los primeros trabajadores, vi cómo algo viejo que estaba enterrado en ese terreno había despertado cuando cavaron los cimientos. Vi cómo ese algo había empezado a atrapar a la gente, uno por uno, año tras año, alimentándose de ellos, convirtiéndolos en parte de sí mismo. Vi mi propio futuro. Me vi parado en ese mismo lugar dentro de meses, dentro de años, dentro de décadas. Me vi observando a los siguientes que iban a llegar. Me vi siendo parte del ciclo, para siempre, y entendí que no era solo este centro comercial. Había otros lugares así en el mundo, edificios, hospitales, escuelas, fábricas, lugares donde algo oscuro había echado raíces, lugares que atraían a la gente y no la dejaban ir. Una red de oscuridad extendida por todo el mundo, creciendo lentamente, atrapando a más y más personas con el paso del tiempo. La figura frente a mí habló. Su voz sonó como 1000 voces susurrando al mismo tiempo. Bienvenido a casa, Ricardo. Tu turno apenas comienza. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido. Traté de correr, pero mis piernas no respondían. Sentí cómo mi cuerpo empezaba a cambiar. La piel se volvía más fría. Los huesos dolían como si se estuvieran reorganizando. Los pensamientos se hacían más lentos, más pesados, como si algo los estuviera envolviendo en algodón. Y entonces llegó lo peor. La aceptación. Esa horrible sensación de rendirse, de dejar de luchar, de simplemente aceptar que esto es lo que soy ahora, que esto es lo que voy a ser para siempre. Y con esa aceptación vino algo parecido a la paz, una paz horrible y equivocada, pero paz al fin. Me encontré caminando hacia mi lugar, hacia el espacio que había estado esperándome todo este tiempo. Me paré ahí,
entre todas las otras figuras. Y me quedé quieto, completamente quieto, esperando al próximo que va a llegar, al próximo que va a aceptar el trabajo, al próximo que va a caminar por estos pasillos en su primera noche y va a sentir que algo está mal, al próximo que vamos a atrapar, porque eso es lo que somos ahora. Somos los que esperan, los que atraen, los que atrapan. Somos parte del edificio, parte de la oscuridad, parte de algo tan viejo que ya nadie recuerda cuándo comenzó o por qué, y vamos a estar aquí para siempre. En este centro comercial, en esta prisión de concreto y vidrio, esperando, siempre esperando, mi último pensamiento consciente, antes de que todo lo que yo era se disolviera completamente, fue preguntarme si alguien iba a extrañarme, si mi mamá iba a buscarme, si alguien iba a reportar mi desaparición, si alguien iba a investigar. Pero luego ese pensamiento se desvaneció como todos los demás, y lo único que quedó fue el vacío y la espera. Ahora solo soy una sombra entre las sombras, una figura entre las figuras, uno más de los que se quedaron, y aquí voy a estar cuando tú vengas, porque vas a venir. Todos vienen eventualmente. El edificio siempre encuentra la forma de atraer a los que necesita. Y cuando llegues, voy a estar ahí, parado en algún pasillo, mirándote, esperando a que entiendas que ya es demasiado tarde para ti también. Y el ciclo va a continuar, una y otra vez por toda la eternidad, porque algunos lugares nunca dejan ir a sus víctimas. Algunos lugares tienen hambre, y ese hambre nunca se satisface. Solo crece, solo espera, solo atrae, y ahora yo soy parte de ese hambre, para siempre, sin esperanza, sin escape, sin final, solo la oscuridad, solo la espera, solo el frío eterno de este lugar que se llama a sí mismo hogar, y en algún lugar muy profundo, en lo que queda de lo que alguna vez fui Ricardo Méndez Torres, hay un grito silencioso que nunca va a terminar. Un grito que nadie va a escuchar. Un grito que va a durar para siempre en este infierno tranquilo y vacío. Porque esto es peor que cualquier final. Esto no es un final en absoluto. Es solo el comienzo de una eternidad de nada, de vacío, de oscuridad, y no hay nadie que venga a salvarnos. No hay luz al final del túnel. No hay esperanza de redención. Solo hay esto. Solo hay esperar. Para siempre. Bienvenidos al Plaza del Valle. Bienvenidos a nuestro hogar. Pronto, muy pronto, tú también vas a estar aquí con nosotros. Y nunca, nunca vas a poder irte. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que pasan en la oscuridad de la noche, cuando estamos solos y vulnerables. A veces, el trabajo nos obliga a estar en lugares donde no deberíamos estar, a horas en las que todo parece diferente. Y es ahí, en esa soledad de la madrugada, donde uno se da cuenta de que no estamos tan solos como creemos. Lo que les voy a contar no es algo que inventé, es algo que me pasó a mí, algo que me cambió para siempre, y aunque quisiera olvidarlo, cada noche cuando cierro los ojos vuelvo a estar ahí en esa carretera maldita. Me llamo Roberto Hernández Morales y soy de un pueblito pequeño cerca de Monterrey, Nuevo León. Toda mi vida he sido un hombre trabajador, de esos que no le tienen miedo a las jornadas largas ni a los trabajos pesados. Cuando cumplí los 32 años conseguí un empleo en una empresa de mantenimiento de carreteras. El sueldo era bueno, mejor que cualquier cosa que hubiera tenido antes, pero había un detalle que a muchos no les gustaba. El turno era de noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La autopista que me tocaba vigilar y mantener era una de esas carreteras largas que conectan ciudades importantes. Durante el día, estaba llena de tráfico, camiones de carga, familias viajando, gente yendo y viniendo, pero de noche, todo cambiaba. La carretera se volvía un lugar solitario, silencioso, casi muerto. Solo el sonido del viento y algún que otro vehículo que pasaba cada media hora. Los primeros meses fueron normales. Yo llegaba en mi camioneta vieja, revisaba los señalamientos
me aseguraba de que no hubiera basura en el camino, y pasaba la mayor parte del tiempo en mi caseta pequeña leyendo o escuchando la radio. Mi compañero de turno, don Esteban, era un señor mayor que llevaba años en ese trabajo. Él me había dicho desde el principio que esa carretera tenía algo raro, pero yo pensé que eran cuentos de viejo para asustar al nuevo. Don Esteban era callado, pero cuando hablaba, lo hacía con una seriedad que te ponía incómodo. Una noche, como a eso de las 2 de la mañana, estábamos tomando café en la caseta cuando me dijo: «Roberto, escúchame bien, si alguna vez ves a alguien caminando solo por la carretera a estas horas, no te detengas. No importa si parece que necesita ayuda, no te detengas». Yo me reí un poco nervioso. «¿Por qué, don Esteban? ¿Acaso me van a robar?», le pregunté sin tomarle mucha importancia. Él me miró fijamente con esos ojos grises que tenía y me respondió: «No es eso, muchacho. Es que hay cosas aquí que no son de este mundo. Yo he visto cosas que no puedo explicar, y créeme cuando te digo que es mejor no meterse». Esa conversación me quedó grabada, pero como buen escéptico que era, no le hice mucho caso. Pensé que el señor ya estaba grande y que la soledad de las noches le había afectado la cabeza, pero todo cambió una noche de marzo, una noche que nunca voy a poder olvidar. Era jueves. Lo recuerdo bien porque al día siguiente era mi día libre y estaba contento pensando en descansar. Don Esteban había pedido permiso esa semana porque su esposa estaba enferma, así que me tocaba estar solo. La noche estaba más oscura que de costumbre. Había nubes gruesas que tapaban la luna y las estrellas, y una neblina ligera empezaba a formarse sobre el asfalto. Eran como las 11:30 de la noche cuando decidí hacer mi primera ronda. Me subí a la camioneta y empecé a recorrer el tramo que me correspondía, unos 15 kilómetros de carretera recta. Todo estaba en orden. Las luces de los postes funcionaban. No había basura. Los señalamientos estaban en su lugar. Pero había algo en el ambiente que me ponía nervioso. Era como una sensación de que algo no estaba bien, como cuando sabes que alguien te está observando pero no ves a nadie. Cuando iba por el kilómetro 8, vi algo que me hizo frenar de golpe. A un lado de la carretera, justo donde terminaba la luz de uno de los postes, había una figura. Era una persona parada ahí, completamente inmóvil. En ese momento pensé que tal vez era alguien que había tenido problemas con su carro, así que me acerqué despacio con las luces altas. Conforme me acercaba, pude ver mejor. Era una mujer. Vestía un vestido blanco largo que se movía con el viento y tenía el pelo negro y largo que le cubría parte de la cara. Estaba descalza. Sus pies tocaban el pavimento frío de la carretera. Lo raro era que no se movía, ni siquiera cuando las luces de mi camioneta la alumbraron completamente. Me quedé dentro del vehículo con las manos sudando sobre el volante. Recordé las palabras de don Esteban: «Si ves a alguien caminando solo, no te detengas». Pero esta mujer no estaba caminando, estaba parada. Y algo dentro de mí me decía que debía ayudarla. Tal vez estaba en problemas. Tal vez necesitaba que alguien llamara a la policía o a una ambulancia. Bajé el vidrio de mi ventana solo un poco y le grité: «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?». No hubo respuesta. Ella seguía ahí, inmóvil como una estatua. El viento soplaba más fuerte ahora y su vestido se agitaba, pero ella no se movía ni un centímetro. Volví a gritar, más fuerte esta vez: «Señora, ¿me puede escuchar?». Entonces pasó algo que hizo que se me helara la sangre. Lentamente, muy lentamente, ella volteó su cabeza hacia mí. No movió su cuerpo, solo su cabeza, como si su cuello pudiera girar más de lo normal. Y cuando su cara quedó de frente a mí, pude ver sus ojos. O más bien, pude ver que no tenía ojos. Solo había 2 huecos negros y profundos, donde deberían estar sus ojos, y estaba sonriendo. Una sonrisa enorme que no era natural, que mostraba demasiados dientes. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me temblaban sin control y sentí que no podía respirar bien. Esa mujer, o lo que fuera esa cosa, seguía mirándome con esos huecos vacíos y esa sonrisa horrible. Sin pensarlo 2 veces pisé el acelerador a fondo.
Las llantas chirriaron sobre el pavimento y salí de ahí lo más rápido que pude. Miré por el espejo retrovisor mientras me alejaba, esperando ver que la figura desaparecía en la distancia. Pero lo que vi fue peor. Ella seguía ahí, parada en el mismo lugar, pero ahora su cabeza seguía girando, siguiendo el movimiento de mi camioneta. Su cuello se retorcía de una forma que ningún ser humano podría hacer. Seguí manejando sin parar hasta llegar a la caseta. Cuando llegué, cerré la puerta con seguro y me quedé sentado en la silla tratando de calmarme. Me decía a mí mismo que había sido mi imaginación, que la oscuridad y la soledad me habían jugado una mala pasada. Tal vez era una persona normal y la falta de sueño me había hecho ver cosas que no eran. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Esos ojos vacíos, esa sonrisa, la forma en que giró su cabeza, nada de eso era normal. Intenté llamar a don Esteban por teléfono, pero no contestó. Eran casi las 12:30 de la noche y seguramente estaba dormido. Pensé en llamar a mi supervisor, pero ¿qué le iba a decir? ¿Que vi a una mujer fantasma en la carretera? Me tomarían por loco y probablemente me despedirían. Así que decidí quedarme en la caseta el resto de la noche y no salir para nada. Puse la radio para escuchar música y tratar de distraerme, pero la señal empezó a fallar. Solo se escuchaban interferencias y un ruido extraño, como una voz muy lejana que susurraba cosas que no podía entender. Apagué la radio y el silencio que quedó fue todavía peor. Era un silencio pesado, como si algo lo estuviera apretando contra mí. Pasó como media hora y empecé a sentirme un poco mejor. Tal vez todo había terminado y podría pasar el resto de la noche tranquilo. Pero entonces escuché algo que hizo que se me erizara cada pelo del cuerpo. Eran pasos. Pasos descalzos sobre el pavimento acercándose a la caseta. Paso tras paso, lentos y constantes, cada vez más cerca. Me quedé completamente quieto, sin atreverme ni a respirar fuerte. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta de la caseta. Hubo un momento de silencio absoluto, y luego alguien tocó la puerta. No fue un toque normal. Fue un golpe suave, casi delicado, como cuando alguien no quiere molestar demasiado. Toc, toc, toc. Miré hacia la puerta. Era de metal con una ventanilla pequeña cubierta con una cortina. No podía ver quién estaba afuera, pero sabía quién era. O más bien, sabía qué era. Esa cosa del vestido blanco me había seguido hasta aquí. Volví a escuchar los golpes, esta vez un poco más fuertes, toc, toc, toc. Y luego una voz de mujer, dulce pero extraña, que me llamaba por mi nombre. Roberto, Roberto, ábreme por favor, tengo frío, Roberto, necesito entrar. ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca le había dicho mi nombre. Nunca había hablado con esa cosa. Mi mente empezó a buscar explicaciones lógicas, pero no encontraba ninguna. Tal vez leyó mi nombre en la camioneta o en mi uniforme. Me decía a mí mismo, pero sabía que eso no tenía sentido. Roberto, por favor, solo quiero entrar un momento. Está muy oscuro afuera y tengo miedo. La voz seguía sonando dulce, pero había algo en ella que estaba mal, como si estuviera forzada, como si no fuera realmente humana tratando de imitar cómo hablan las personas. Cerré los ojos con fuerza y traté de ignorarla, pero los golpes continuaban. Cada vez eran más insistentes, más fuertes. La ventanilla empezó a vibrar con cada golpe. Roberto, sé que estás ahí. Puedo escuchar tu corazón latiendo. Ábreme. Ábreme ahora. La voz ya no sonaba dulce. Ahora sonaba enojada, desesperada, como un animal hambriento exigiendo comida. Los golpes se volvieron violentos. La puerta empezó a temblar tanto que pensé que iba a ceder en cualquier momento. Las bisagras rechinaban y el metal se doblaba ligeramente con cada impacto. No sé de dónde saqué el valor, pero me levanté de la silla y corrí hacia la ventanilla. Tenía que ver qué estaba pasando. Tenía que confirmar que no me estaba volviendo loco. Con manos temblorosas, moví la cortina apenas 1 centímetro para poder mirar afuera. Ahí estaba ella, justo del otro lado del vidrio. Su cara estaba pegada a la ventanilla, con esos huecos negros donde deberían estar sus ojos mirándome fijamente. Su boca seguía con esa sonrisa imposible, y ahora podía ver que sus dientes no eran normales. Eran demasiado largos, demasiado afilados.
Su piel era pálida como la de alguien que lleva tiempo sin ver el sol, y tenía venas oscuras que se marcaban por todo su rostro. Cuando me vio mirándola, su sonrisa se hizo aún más grande. Levantó una de sus manos y la puso contra el vidrio. Sus dedos eran largos, con uñas negras y rotas, y luego empezó a rascar el vidrio, despacio, haciendo un sonido horrible que me atravesaba los oídos. Solté la cortina y me alejé de la ventana, cayendo al piso de espaldas. Los golpes se detuvieron de repente. Todo quedó en silencio otra vez. Me quedé ahí tirado en el suelo, respirando con dificultad, esperando a que algo más pasara. Pasaron varios minutos y nada. Ya no se escuchaban pasos, ni golpes, ni voces. Solo el silencio de la noche. Lentamente me levanté y me senté en la silla nuevamente. Miré el reloj en la pared. Eran las 2 de la mañana. Todavía me faltaban 4 horas para que terminara mi turno. 4 horas que se sentían como una eternidad. Decidí que no iba a moverme de ahí. No iba a abrir esa puerta por nada del mundo hasta que saliera el sol. El tiempo pasaba muy lento. Cada minuto se sentía como una hora. Mantuve las luces de la caseta apagadas, pensando que tal vez así esa cosa pensaría que no había nadie. Me senté en la oscuridad, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar que había regresado. Pero todo estaba tranquilo. Como a eso de las 3:30 de la mañana, empecé a sentirme un poco más relajado. Tal vez se había ido. Tal vez había sido solo un encuentro extraño y ya había terminado. Pero entonces escuché algo diferente. Venía desde arriba, desde el techo de la caseta. Eran pasos otra vez, pero esta vez estaban caminando sobre el techo. Paso tras paso, de un lado a otro, como si estuviera buscando una forma de entrar. Me cubrí la boca con las manos para no gritar. Los pasos continuaron durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Y luego, de repente, algo empezó a golpear el techo desde adentro, como si algo estuviera tratando de romper el metal para entrar. Los golpes eran tan fuertes que el techo empezó a abollarse. Podía ver cómo el metal se hundía un poco con cada impacto. Agarré mi teléfono celular y llamé a emergencias. Cuando contestaron, traté de explicar lo que estaba pasando, pero mis palabras salían confusas y desesperadas. La operadora me preguntó varias veces qué tipo de emergencia era, si había alguien tratando de hacerme daño, si necesitaba policía o ambulancia. Yo solo podía decir que algo estaba tratando de entrar a la caseta, que no era una persona normal, que necesitaba ayuda. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero que tardaría al menos 20 minutos en llegar porque estaba en una zona muy alejada. 20 minutos. No sabía si podría aguantar 20 minutos más. Los golpes en el techo continuaban, cada vez más violentos. Y luego, para mi horror, escuché algo más. Una voz que venía desde arriba, desde el techo. «Roberto, puedo oler tu miedo. Huele delicioso. Déjame entrar, Roberto, déjame entrar y todo terminará rápido». Las lágrimas empezaron a salir de mis ojos sin que pudiera controlarlas. Yo era un hombre adulto, un hombre que nunca había tenido miedo de nada, y ahí estaba, llorando como un niño, rogando en silencio que esa cosa se fuera y me dejara en paz. Pero no se iba. Los golpes continuaban y el techo se doblaba más y más. Entonces, justo cuando pensé que el techo iba a ceder completamente, todo se detuvo. Los golpes pararon, los pasos desaparecieron y el silencio regresó. Pero esta vez era diferente. Era un silencio expectante, como cuando algo está esperando el momento perfecto para atacar. Me quedé completamente inmóvil, casi sin respirar, esperando. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Nada. Y luego escuché las sirenas a lo lejos. La policía estaba llegando. Sentí un alivio tan grande que casi me desmayó ahí mismo. Cuando vi las luces rojas y azules acercándose por la carretera, corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. 2 policías bajaron de la patrulla y me miraron con preocupación. Seguramente me veía terrible, con la cara pálida, sudando frío y temblando como una hoja. Les conté todo lo que había pasado, aunque sabía que sonaba completamente ridículo. Ellos revisaron los alrededores de la caseta con sus linternas. Miraron el techo abollado, pero no encontraron nada. No había huellas, no había señales de nadie.
solo el metal doblado que demostraba que algo había golpeado ahí con mucha fuerza. Uno de los policías, un señor mayor con cara de cansancio, me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era de burla ni de desconfianza. Era de comprensión, como si él supiera exactamente lo que me había pasado. Me puso una mano en el hombro y me dijo en voz baja para que su compañero no escuchara: «Esta no es la primera vez que recibimos llamadas de esta carretera. Hay otros trabajadores que han reportado cosas similares. Algunos ya no trabajan aquí. Otros desaparecieron». Esas palabras me dejaron helado. Otros habían visto lo mismo. Otros habían pasado por lo que yo acababa de pasar. Y algunos habían desaparecido. El policía me recomendó que me fuera a casa, que no me quedara ahí el resto de la noche. Yo no necesitaba que me lo dijera 2 veces. Me subí a mi camioneta y manejé de regreso a mi casa sin mirar atrás. Al día siguiente llamé a mi supervisor y renuncié por teléfono. No me importó perder el trabajo ni el buen sueldo. No había cantidad de dinero en el mundo que me hiciera regresar a esa carretera. Mi supervisor no pareció sorprendido. Solo suspiró y me dijo que entendía, que le pasaba seguido con los trabajadores del turno de noche. Traté de hablar con don Esteban para contarle lo que había pasado, para preguntarle si él sabía más sobre esa cosa del vestido blanco. Pero cuando llamé a su casa, su esposa me dijo entre sollozos que don Esteban había tenido un ataque al corazón 2 días antes y que había dejado de existir en el hospital. Me quedé sin palabras. Don Esteban se había ido, y con él se fueron todas las respuestas que yo necesitaba. Pasaron las semanas y yo traté de seguir con mi vida normal. Conseguí otro trabajo, uno de día, en una tienda de materiales de construcción. Nada emocionante pero seguro, pero las noches se volvieron imposibles para mí. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara pálida con los huecos negros mirándome. Escuchaba esa voz llamándome por mi nombre. Sentía esos golpes en las paredes de mi cuarto, aunque sabía que no eran reales. Empecé a tener insomnio. No podía dormir más de 2 o 3 horas por noche. Mi esposa estaba preocupada por mí. Me decía que fuera al doctor, que tal vez necesitaba medicamentos para los nervios, pero yo sabía que ningún doctor podía curarme de lo que me pasaba. Lo que yo había visto no se podía borrar con pastillas. Un mes después de haber renunciado, leí en el periódico local una noticia que me heló la sangre. Habían encontrado una camioneta abandonada en la misma carretera donde yo trabajaba, exactamente en el kilómetro 8. Era la camioneta del nuevo trabajador que había tomado mi lugar. La puerta estaba abierta, las llaves todavía en el contacto, pero del trabajador no había ni rastro. Desapareció sin dejar señales. La policía lo buscó durante semanas, pero nunca lo encontraron. Yo sabía lo que le había pasado. Esa cosa del vestido blanco lo había atrapado. Tal vez él cometió el error de abrir la puerta, o tal vez ella encontró otra forma de llegar hasta él, pero el resultado fue el mismo. Ahora él estaba perdido, probablemente sufriendo en algún lugar que ni siquiera puedo imaginar. A veces, cuando manejo de noche por cualquier carretera, aunque esté lejos de aquel lugar, siento que algo me observa desde la oscuridad. Miro por el espejo retrovisor y por un segundo creo ver una figura blanca parada a un lado del camino. Parpadeo y ya no está. Pero la sensación de terror se queda conmigo durante horas. He hablado con otras personas que trabajaron en esa autopista. Los pocos que siguen vivos y que aceptan hablar del tema. Todos tienen historias similares. Todos han visto a la mujer del vestido blanco. Algunos dicen que es el espíritu de alguien que perdió la vida ahí hace muchos años. Otros dicen que es algo mucho más viejo y oscuro, algo que existía antes de que construyeran la carretera, algo que se molestó cuando invadieron su territorio. Yo ya no sé qué creer. Lo único que sé es que esa carretera está maldita y que quien trabaje ahí de noche está jugando con su vida. La empresa sigue contratando gente para el turno nocturno, pero los trabajadores duran poco. Algunos renuncian después de la primera semana, otros desaparecen como le pasó a mi reemplazo. Han pasado 3 años desde aquella noche y todavía no puedo dormir bien. Las ojeras que tengo debajo de los ojos son permanentes. Mi esposa dice que ya no soy el mismo hombre con el que se casó. Tiene razón.
Esa noche en la carretera me cambió para siempre. Me quitó algo que nunca voy a recuperar, la capacidad de sentirme seguro en la oscuridad. A veces pienso en mudarme a otra ciudad, lejos de aquí, donde no tenga que pasar cerca de esa carretera nunca más. Pero tengo miedo de que no importe a dónde vaya. Tengo miedo de que esa cosa me haya marcado de alguna forma, que pueda encontrarme donde sea que esté. Porque a veces, en las noches más oscuras, cuando todo está en silencio, escucho pasos descalzos afuera de mi casa. Y escucho una voz que susurra mi nombre. Roberto, Roberto, sé dónde vives, pronto vendré por ti. Y yo sé que es solo cuestión de tiempo. No me salvé esa noche. Solo prolongué lo inevitable. Ella sigue ahí afuera, esperando el momento perfecto. Y cuando ese momento llegue, nadie podrá ayudarme. Nadie podrá salvarme de lo que me espera en esa oscuridad eterna. Esta es mi historia. Esta es mi advertencia. Si alguna vez tienen que trabajar de noche en una carretera solitaria y ven a alguien parado a un lado del camino, no se detengan, no pregunten si necesita ayuda. Solo sigan manejando y no miren atrás. Porque hay cosas en este mundo que no deberían existir. Cosas que nos quieren arrastrar hacia un lugar del que nunca podremos regresar. Y yo voy camino hacia ese lugar. Puedo sentirlo. Cada noche que pasa, los pasos se escuchan más cerca. La voz suena más fuerte. Y sé que pronto, muy pronto, ella va a entrar. Y cuando eso pase, voy a desaparecer como todos los demás. Nadie sabrá qué me pasó realmente. Solo van a encontrar mi casa vacía, con la puerta abierta, y yo me habré ido para siempre. No hay escapatoria. No hay final feliz para mí. Solo hay oscuridad esperándome. Y lo peor de todo es que ahora, mientras les cuento esto, puedo escuchar esos pasos otra vez. Se están acercando a mi puerta.